Para algunas personas, evolución es sinónimo de decir que la Biblia no es cierta. ¿Puede un cristiano creer en la evolución? La evolución es un hecho indiscutible que el más creacionista de los creacionistas reconoce e incluso necesita para sus tesis. Tú me estás diciendo que tengo que pensar que esto es cierto hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, ¿es cierto o no es cierto? ¿Dónde situamos a Adán y Eva? ¿No existiría un problema de endogamia? Estas cosas se debaten a alto nivel entre científicos cristianos. Podría ser que el origen del hombre estuviese en un cuello de botella, pero la historia que se cuenta después, ¿me explico? Hay una distancia. En ese caso no hay problema de endogamia tampoco. ¿La Biblia hay que leerla literal o metafórica? ¿Cómo es la Torre de Babel? ¿Es real? ¿Es metafórico? La Biblia, me gusta cómo lo expresa Stuart Park, es historia, pero no es historiografía. Os aseguro que en los turnos de preguntas que hacemos cada jueves en las historias de Instagram, el tema estrella es el tema de la evolución. Estoy seguro que habéis escuchado esta pregunta 1.000 millones de veces. ¿Puede un cristiano creer en la evolución? O dicho de otra manera, ¿es compatible la teoría de la evolución con la Biblia, con el relato de Adán y Eva, con la caída del hombre, por ejemplo, con la creación en general? ¿O más bien estamos ante una contradicción insalvable? Bien, pues este es el tema que vamos a tratar con profundidad a día de hoy. Ya veo que algunos os estáis conectando también. Carlos, desde Perú, si no me equivoco. Os mando un abrazo desde Madrid, desde España. Facumendo, desde Argentina, un abrazo, amigo. Bueno, como sabéis, este directo es una conversación. Hoy va a ser una conversación a tres, entre el invitado, entre yo y con vosotros también. Así que queremos leeros en el chat, comentarnos en el chat qué pensáis, si pensáis que la evolución es un hecho indiscutible, si es una teoría en disputa o si solamente es incompatible con la fe cristiana. Os leemos y además nos encantaría saber desde dónde nos estáis escuchando. Ya habéis dicho algunos que estáis desde Perú, desde Paraguay está William, Samulicati, Dios te bendiga, hermano. Igualmente, saludos, Camachito Rafa, os mandamos un abrazo enorme. Bueno, y para hablar de todo esto, tengo un invitado especial que lo voy a poner ahora mismo para que lo veáis, que es Emilio Carmona. Emilio, bienvenido. Encantado, gracias por invitarme. Un placer. Me encantaría que conocieseis a Emilio Carmona. Él es doctor en biología. Él ha sido secretario general de la Alianza Evangélica Española. Ha sido investigador. Es profesor de biología y además es un apasionado apologeta y todos los que le conocemos, la verdad que lo sabemos perfectamente porque nos encanta escucharle hablar. Y sobre todo, conoce sobre el tema del que estamos hablando, porque él es un creyente fiel que ha vivido de primera mano la tensión entre estos ámbitos, la biología, la fe, la evolución, el cristianismo, es decir, navega entre estos dos mundos y nos va a dar su visión sobre este debate. Así que le damos la bienvenida a nuestra familia de Filopalomo. Emilio, yo creo que, si te parece, podemos empezar con la pregunta directamente, ¿no? Con la pregunta más importante, que es evolución, ¿sí o no? ¿Qué piensas? Nada más, esa pregunta me puedo llevar media hora respondiéndote, porque lo primero que habría que definir es qué entendemos por evolución. Y es que bajo la palabra evolución estamos queriendo decir cosas muy diferentes. Para algunas personas, evolución es sinónimo de decir que la Biblia no es cierta. O sea, es directamente sinónimo de eso. Para otras personas, es sinónimo de la microevolución o adaptación de los seres vivos. De hecho, en biología es como se maneja normalmente. Entonces, claro, en ese sentido, la evolución es un hecho indiscutible que el más creacionista de los creacionistas reconoce e incluso necesita para sus tesis. Los animales tienen capacidad y los seres vivos, las plantas, hongos y demás, para adaptarse al medio ambiente, para modificar ciertos rasgos. Hay una evolución que es innegable. Pero yo distinguiría la microevolución de la macroevolución, que es donde suele estar el caballo de la batalla. Alguien lo resumió como ascendente, como tenemos un ancestro común, esa es la pregunta, ¿no? O como decía Carl Sagan, ¿qué es la vida? La vida es bacteria, ¿no? Al fin y al cabo todo desciende de una bacteria. Esta es un poco la idea de la macroevolución. O como lo resumió otra persona, el hidrógeno es un gas incoloro, insípido e inodoro que con el tiempo se convierte en personas.
Eso es un poquito la idea que muchos tienen de lo que significa evolución. Y hay otro paso que se podría hablar, que es el evolucionismo, que es una filosofía, pero que está tremendamente mezclada y entrelazada en la enseñanza muchas veces de los libros de texto, de los profesores, de los documentales y de los científicos que vemos. Por ejemplo, cuando Carl Sagan dice en su excelente documental Cosmos, el universo es lo único que hay, lo que ha habido y lo que habrá jamás, está expresando un punto de vista filosófico, pero que la mayoría de la gente lo toma como un hecho científico porque lo está diciendo Carl Sagan. Sin embargo, eso es evolucionismo, no es evolución. Cuando se habla muchas veces en documentales lo que la evolución ha conseguido, lo que los animales consiguen por sí mismos, están hablando de una manera que se personifica la naturaleza o un proceso, de manera que se está transmitiendo que las cosas materiales tienen por sí mismas capacidad de hacer cosas que la materia bruta no tiene. Entonces, se entremezclan muchas veces los libros de texto, los documentales, incluso en profesores. Yo he tenido profesores tremendamente materialistas, ateos, que no se daban cuenta, o no sé si con intención, que mezclaban en ocasiones su propia visión atea materialista con lo que estaban enseñando respecto de ciencia. Y por ir a documentos también oficiales, la Asociación Nacional de Profesores de Biología en Estados Unidos, la Asociación de Profesores de Biología de Estados Unidos, hace años, definió la evolución como un proceso natural, impredecible, impersonal, no supervisado, de descendencia temporal con modificaciones genéticas que es afectado por la selección natural, el azar, contingencias históricas y cambios ambientales. Bueno, después de un debate, conversaciones y demás, quitaron las palabras no supervisado e impersonal. Porque, claro, estás mezclando ahí una filosofía con lo que es la biología. Si tú quieres hablar de evolución, evolución es cambio a través del tiempo. Esto es así. Hasta un cristiano, ya digo, el más creacionista de los creacionistas no negará que solo Dios es inmutable. Por lo tanto, la naturaleza muta, la naturaleza cambia. Entonces, la evolución en ese sentido es un hecho incuestionable. Todo cambia, todo evoluciona, todo está sujeto a cambio. Pero si decimos que ese cambio es al azar, si decimos que ese cambio es, bueno, que ese es otro término, al azar, habría que ver si azar en un sentido filosófico o científico, ¿no? Si es un proceso estocástico o si es un proceso en el que no hay nadie detrás. Entonces se mezcla la filosofía, se mezcla la idea de esto no está dirigido por nadie. En ese momento se está hablando ya desde un punto de vista filosófico, no científico. Pero como digo, el caballo de batalla está en la macroevolución. Y la macroevolución, algunos dirán, ¿es un hecho o es una teoría? Bueno, hablando estrictamente, científicamente, es una teoría. Pero que nadie piense que eso significa que no vale un duro, porque en el ámbito científico una teoría es precisamente el concepto de un modelo de pensamiento, el marco, el paradigma sobre el cual se piensa y se trabaja. A la hora de tú trabajar científicamente, tú tienes que partir de un marco, de una hipótesis de trabajo. Y la evolución es la hipótesis de trabajo con la que se trabaja hoy en día y que ha ganado ese estatus precisamente tanto por acumulación de evidencias como por ausencia de alternativas, que esto es un poco donde flaquean algunas propuestas del creacionismo científico, de dar una alternativa sólida. Los creacionistas son muy buenas veces en señalar fallos en la teoría o contradicciones o huecos, etcétera. Pero la cuestión es que a falta, digamos, de algo mejor, los científicos trabajan con este marco mental. Y esto es lo que también se le atraganta a muchas personas que no son científicos. Es decir, tú me estás diciendo que tengo que pensar que esto es cierto hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? Y el científico dice, pues mira, esto es probablemente cierto hasta que se demuestre lo contrario. Es la manera de pensar científicamente. Pero se complica además con otra cosa. Y es que al hablar de evolución, hablamos de un hecho histórico. Hay también una cosa que dice el movimiento creacionista que algunos la desprecian, pero yo creo que tiene bastante peso. Yo tenía un profesor de genética que decía, yo no soy creacionista, pero sí acepto sus argumentos cuando son buenos, ¿no? Y los hay. Y hay una cosa que se plantea, es casi también epistemológica o filosófica, que es la idea de que una cosa es la ciencia operativa del día a día,
que observamos que la Tierra es redonda, no es plana, que gira alrededor del Sol. Hay cosas que podemos observar que son hechos repetitivos y hay cosas que son acontecimientos históricos. Claro, en sentido estricto también, si algo ha ocurrido una sola vez y no se puede reproducir, pues no estamos hablando de la misma ciencia operativa diaria, sino hablamos casi de ciencia histórica en ese sentido. Claro, eso no significa, como algunos dicen, bueno, pues como nadie estuvo, no se puede saber nada. Eso tampoco es cierto, porque lo vemos mucho en la serie CSI, ¿no? Que puso de moda el trabajo científico aplicado a la policía, ¿no? A las investigaciones. Y el ateo convertido al cristianismo, Lee Strobel, en su libro El caso de Cristo, justamente empieza con un caso en el que había una serie de evidencias científicas de un crimen, pero que nuevos hallazgos obligaron a revisar y replantearse todas las interpretaciones que había habido con el caso hasta ese momento. Entonces, así funciona un poco la ciencia, ¿no? Y la ciencia, sobre todo, tratando en temas antiguos. Con esto puedo seguir, pero creo que más o menos respondo a la primera pregunta. Yo creo que la responde. O sea, que en verdad hay que decir que sí, ¿no? Que en cierto modo la evolución la observamos, ¿no? Al menos la microevolución es evidente y la polémica, por lo que me cuentas, estaría en la macroevolución, ¿no? Que si no me equivoco, tú me corriges. Lo que pasa es que incluso podemos decir que la evolución no solamente es una teoría, son varias que compiten entre sí. Ya que la ortodoxia es, digamos, el neodarwinismo o la teoría sintética, que es la que estudiamos hoy en día. Hay otras que algunos dicen que son complementarias, no contradictorias, pero ahí hay diversos puntos de vista cuando se propuso el equilibrio puntuado, la deriva génica y algunas teorías teleológicas también que hay, ¿no? De finalidad en la evolución o incluso el movimiento del diseño inteligente que plantea también un poco eso, ¿no? Michael Behe plantea la idea de que la evolución está dirigida y hay otra gente agnóstica, no solamente cristianos y de otras religiones, que plantean esta idea. Entonces, hay varias teorías de la evolución. Pero el problema está en que se mezcla mucho la filosofía evolucionista, por decirlo así, y está muy metida, ya digo, tanto en profesores, libros de texto, documentales, y eso es lo que cuesta un poco separar. Y hay gente, Sara Salviander, por ejemplo, que es una astrónoma ex atea, ¿no? Que se hizo cristiana, tiene una historia muy interesante también esta mujer, y ella propone una serie de teorías científicas de armonización de lo que sabemos hoy o aceptamos en el consenso científico con lo que dice la Biblia. Y ella no está de acuerdo totalmente con el movimiento creacionista, pero sí dice, pero es que también cuando ves muchas cosas que dicen los ateos, ¿no? Como Dawkins y otros, pues entiendes la respuesta, ¿no? De algunos cristianos de reacción, por esa mezcla que hay de filosofía y de mezclar lo demostrado con lo no demostrado, y ante eso pues hay una reacción. Pero en ese aspecto sí es bueno tener presente cierta prudencia, tanto con uno como con otro. O sea, yo, si quiere, tengo zascas para repartir a derecha y a izquierda y a todos se les puede ver puntos fuertes y cosas de las que aprender y cosas que criticar. Bueno, vamos a ver ese tema de la macroevolución, ¿no? O sea, la macroevolución, si no me equivoco, es el salto o el paso de una especie a otra, ¿no? O sea, la idea de que de los peces salen los anfibios, de los anfibios salen los mamíferos, ¿no? Esta idea que sale en los libros de texto de biología, ¿no? Sí, es la idea de que todas las especies están emparentadas en última instancia. Darwin lo decía así también, incluso había un argumento que dice, es que la taxonomía, cuando tú ves lo clasificas todo, la tentación a decir pues que todo está relacionado, porque de hecho vemos que hay organismos más próximos entre sí y otros más distantes, era en sí ya un argumento suficiente, ¿no? para la evolución. Algunos dicen que hay que separar eso del origen de la vida, que sería un tema diferente. Pero yo digo que es un tema diferente, pero va asociado, no está tan distante. O sea, realmente el origen de la biodiversidad va asociado también al origen de la vida o de lo que podría ser la primera célula. Y el origen del universo es otra cosa, que también es un tema diferente, pero también va asociado. Porque, claro, en última instancia, lo que el materialismo ateo plantea es que todo tiene una explicación natural sin tener que apelar a causas sobrenaturales. Y este es un poco el kit de la cuestión. Lo que pasa es que cuanto más investigamos, decimos, bueno, pero es que los mecanismos naturales que proponemos, ¿no? Y también esto abarca hasta la epistemología, la definición de ciencia. ¿La ciencia es una búsqueda de la verdad, sea cual sea la respuesta?
¿Estamos abiertos a causas sobrenaturales? ¿O la ciencia, por definición, es la búsqueda de explicación de mecanismos naturales y matemáticos que expliquen los fenómenos que conocemos en el universo? Porque según definamos la ciencia, y a veces se mezclan las dos definiciones, claro, si yo digo, no, las ciencias naturales y exactas, que es lo que hoy entendemos por ciencia, es la búsqueda de explicaciones naturales, materiales y matemáticas del mundo que observamos. Y luego alguien dice, la ciencia es la búsqueda de la verdad. Y si mezclamos las dos cosas, la conclusión, porque lo he puesto en las premisas, es que la búsqueda de la verdad es la búsqueda de solamente explicaciones materiales, naturalistas y matemáticas para todo lo que encuentro. Entonces, como veis, este tema tiene muchísimas ramificaciones y eso hace que mucha gente se pierda, porque incluso aunque seas experto en un campo, tú puedes ser biólogo, puedes ser astrónomo, pero la verdad es que esto muchas veces conecta unas cosas con otras y al final necesitas la ayuda de colegas, necesitas la ayuda de filósofos, necesitas la ayuda de gente para entender todas las ramificaciones que tienen estas preguntas. Eso es muy interesante. Es muy interesante lo que has dicho porque si desde el punto de vista científico ya tiene una perspectiva naturalista, es decir, que solo existe lo material y no hay una explicación sobrenatural, y en base a eso dice no existe Dios, entonces está cometiendo una falacia que se llama petición de principio, ¿no? Que es que tu conclusión se encuentra ya en las premisas. Eso me parece muy interesante. Y luego respecto a la macroevolución, al paso de que lo que tú has dicho, ¿no? Digamos que todos tenemos un origen común, ¿no? Vamos a suponer que la macroevolución es cierta. ¿Dónde situamos a Adán y Eva? ¿Serían como una especie de seres que evolucionan de homínidos inferiores o cómo lo entenderíamos? Sí, fíjate qué curioso. El origen del hombre es un tema de disputa particular. A la par que Darwin estaba desarrollando su teoría, había otro investigador que estaba también, Wallace, tenía la idea de que se podía explicar el origen de las especies o la biodiversidad, por decirlo así, por evolución, pero sin embargo, este otro investigador, que llegó a las mismas conclusiones y casi a la par, sostenía que el origen de la vida y el origen de la conciencia del ser humano no podía explicarse solamente por causas naturales. Esto es interesante. Y de hecho la postura, digamos, de la Iglesia Católica o la Iglesia de Roma, que el Papa Juan Pablo II dijo en su momento también, era que la evolución era más que una teoría, aunque bueno, lo dijo en francés cuando estaba en Francia, que algunos dicen es más de una teoría o más que una teoría, pero que el origen del ser humano requiere una intervención divina, ¿no? Un poco. Sin embargo, otros como Arzuaga, ¿no? El de Atapuerca, él sostiene, como buen darwinista, que la conciencia evoluciona gradualmente, ¿no? Y este es un poco el campo de batalla actual también, que algunos sostienen que se puede explicar la conciencia por una evolución gradual, están en ello, o si tenemos que pensar que el origen del ser humano requiere un paso más o un salto extra que no puede explicarse meramente por procesos naturales. Claro, para el cristiano, bueno, si es un cristiano evangélico, vamos a decir, porque el cristianismo hay varias versiones también. Yo a veces digo, este debate no es solamente entre creyentes en Dios y ateos. El debate más interesante muchas veces está entre los mismos teólogos cristianos, entre algunos que van a decir, no hace falta, el cristianismo puede adaptarse. Hombre, es cierto que cierta forma de cristianismo podría adaptarse a una teoría evolutiva, algunos dirán que a todas o a cualquiera, pero la pregunta es qué tipo de cristianismo sería ese, o qué teología sería. La teología evangélica, y yo me ascribo a la teoría evangélica, por eso para mí el tema tiene una dificultad añadida, y es que a mí me interesa hacer buena ciencia, pero me interesa también hacer buena lectura de la Biblia, buena hermenéutica, buena interpretación de los textos. Entonces, algunos dirán, bueno, se puede interpretar metafóricamente lo de Adán y Eva, los relatos bíblicos, una serie de cosas, y en un sentido te quitas un problema de encima, no tienes que armonizar nada, no tienes que buscar reconciliar nada, que diga lo que quieran, que cambie la teoría, a mí no me afecta. Pero claro, si queremos tomarnos en serio el texto bíblico y queremos tomarnos en serio la ciencia, pues entendemos, como entendía John Stott, que incluso aceptando una evolución, hay una enseñanza bíblica, y te vas a la enseñanza de Cristo, que para mí es la clave, que menciona un origen del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y con todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Es posible? Bueno, por fe, desde luego, ¿no? Ahora, ¿tiene esto un respaldo científico detrás? El tema es enjundioso, porque en las distintas teorías que ha habido, ¿no?, sobre el origen del hombre, las teorías del origen del ser humano suelen tener una revisión como cada 20 años. O sea, el árbol filogenético del ser humano
va sufriendo revisiones con nuevos hallazgos y ahora en los últimos años con los avances que ha habido en genética también, ¿no? Todo esto que ha habido con la idea de si tenemos genes neandertales, los denisovianos, hay una serie de hallazgos que volvían otra vez a poner patas arriba el árbol genealógico del ser humano y a veces tú dices, ¿estamos avanzando o estamos complicando cada vez más el panorama? El problema que yo veo es que la Biblia misma no da fechas. Yo creo que es muy importante saber distinguir lo que la Biblia dice de lo que yo interpreto. Porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero mi interpretación no lo es. Yo me puedo equivocar. Entonces, hay que distinguir muy bien qué enseñó Jesús y los apóstoles. Para mí es una guía de qué dice el Génesis. Vale, no vamos a leerlo ni literal ni metafóricamente. Vamos a ver cómo lo leían Jesús y los apóstoles. Esa para mí es la clave. Porque enfatiza aquí, mete una cuña. La fe cristiana, esto es un tema apologético, no se basa ni en la edad de la Tierra, ni en una teoría particular de un tema histórico. Se basa en la persona de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte, su resurrección. Esa es la clave. Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Ahora, si el mundo tiene 6.000 años o 6.000 millones de años, eso no pende la fe cristiana de eso. Creo que hay personas que demuestran una fe en la Biblia casi como una especie de fórmulas y que si no le cuadra algo, se le desmorona todo. Y yo digo, bueno, ¿qué clase de fe cristiana es esa? La Biblia, yo creo en ella, o sea, ya digo, creo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Pero el fin último es llevarte a conocer quién es Jesús de Nazaret. Si eso no es para ti lo más importante y sabes priorizar y distinguir lo principal de los detalles, tenemos un serio problema. Porque es una fe que se va a caer como un castillo de naipes a la mínima que algo no te encaje. Y mira que a lo largo de la historia ha habido cosas que no han encajado que luego se han resuelto. O sea, ha habido cosas que la arqueología ha acabado dando la razón a la Biblia, pero después de décadas. Entonces, si hoy tenemos un problema científico o arqueológico de cualquier cosa que no sabemos resolver, sería un problema que digo, yo pierdo mi fe. No, mira, yo tengo un problema aquí a resolver teológico, pero mi fe está fuerte porque tiene otra base, que es una cosa bastante fuerte, ¿no? Esto lo dice justamente el genetista Joshua Swamidass en su libro El Adán y Eva genealógico. Y a esto voy a ir, al tema del origen de Adán y Eva, perdona que me decías. Fíjate qué curioso. Había 3 teorías compitiendo cuando yo estaba estudiando y había un poco de vaivén en los últimos años. Una teoría es la del candelabro. La teoría de que los seres humanos comparten un ancestro común muy, muy antiguo. Por eso lo de candelabro, ¿no? La idea de unas ramas que salen muy largas. Esta es la teoría del candelabro. Hoy en día es justamente la más desprestigiada. O sea, hoy, y además hay cosas que no hay que ser biólogo para saberlas. Hay una cosa muy sencilla. Tú fíjate, un aborigen australiano, una persona de África, un asiático, un europeo, un indoamericano, cualquiera, ¿se pueden casar y tener hijos sanos? Sí. Eso ya te está diciendo algo. Si las personas podemos tener descendencia entre nosotros, significa que en el fondo, contrariamente a lo que dicen los racistas, no hay varias razas, hay una sola raza. La definición biológica de raza es cuando grupos entre sí ya no pueden cruzarse. A los perros pasa eso. O sea, lógicamente un San Bernardo y un Chihuahua, por motivos anatómicos, no van a poder tener descendencia. Y ocurre, entonces podemos hablar de raza. No llegan a ser especies diferentes, pero hay momentos en que ya no pueden solaparse ciertos individuos dentro de una misma especie para tener descendencia común. En el caso del ser humano no es así. ¿Qué nos dice eso? Que nos quedan las 2 hipótesis posibles de esto, que son, una es la multirregional. Estaba perdiendo fuerza cuando yo estaba estudiando. Ahora parece ser que vuelve a cobrar fuerza según algunos. Ayala, por ejemplo, es un gran defensor de un poco de esta teoría y en contra de la idea de cuello de botella según el modelo de Adán y Eva. Y la otra teoría se llama la del jardín del Edén, curiosamente, o también del arca de Noé, curiosamente, o también la out of Africa, la hipótesis de fuera de África, ya que el origen se sitúa, sobre esto también hay un poco de discusión, en una zona del este de África, estaría relativamente próximo a Medio Oriente. También algunos dicen que no se tuvo en cuenta parte de genética de Oriente Medio, pero bueno, casi todo el mundo estaría de acuerdo que la civilización tuvo su origen en Oriente Medio, ¿no? Pero genéticamente algunos hablan de que el origen estaría por África y, bueno, incluso hay algunos, recuerdo artículos que hablan de hipótesis de fuera de África varias veces, como de varios orígenes en distintas etapas. El caso es que esta última teoría curiosamente guarda mucha similitud con lo que dice la Biblia, ¿no? Aunque yo siempre he escuchado a los profesores decir, pero no es el de la Biblia, ¿no? O cuando se habla de la madre Eva mitocondrial, pero no es la Eva de la Biblia, ¿no? O el Adán Eva genético del cromosoma Y, pero no es el Adán de la Biblia, ¿no? Esta es un poco la idea. Pero sí la idea
de que compartimos un cuello de botella relativamente reciente en términos geológicos. En términos geológicos recientes pueden ser 50.000 años, no tiene que ser 10.000, pero cuando hablamos de millones de años, eso es bastante reciente. Y cuando hablamos, en algunos trabajos posteriores se ha hablado de 200.000, o sea, en las fechas bailan. También esto hay que decirlo, y hay cosas que son provisionales y que sufren revisiones. Pero la idea esta de calcular por el reloj de mutaciones, que parte también de ciertas hipótesis, pero suele cuadrar, y la idea de que por mutaciones descenderíamos de una madre Eva mitocondrial. Lo que pasa es que estas tesis no sostienen que realmente sea una sola pareja, sino que una sola pareja sería a quien le debemos toda la genética en el tema mitocondrial, los hombres en el cromosoma Y, bueno, estarían separados en el tiempo también, ese Adán y Eva genético. Pero que habría otros que no han llegado a pasar sus genes, ¿no? Esta es un poquito la idea también. Y es un poco lo que habla Joshua Suamida en su libro. Curiosamente, uno de los ataques a esta tesis viene del bando cristiano. Es que esto es curioso también. Por eso digo que el debate, a veces, más que con los ateos, porque si nos ponemos ahora a hablar de evidencias de la existencia de Dios y de diseño y de que esto no puede ser por azar, yo creo que podríamos hacer una charla apologética de por qué casi el ateísmo podíamos dejarlo a un lado y pasar a hablar entre gente que crea en Dios. Pero entre cristianos, en la web Biólogos, ¿no? que la Fundación Biólogos, que parte de una visión evolucionista ateísta, uno que ganó mucho parlamento fue Denis Venema, que ha escrito artículos muy interesantes explicando un poco, él es biólogo molecular, ¿no? Y explica desde un punto de vista científico todo lo que es la evolución y quitar problemas para los cristianos, etcétera. Pero llegó un momento en que se tomó un Aquarius, se vino arriba y se puso a atacar a los que no estaban de acuerdo con él, y llegó a decir que no era posible que hubiese un cuello de botella, ¿no? Basándose en también en algunos artículos que hay, investigaciones de un genetista francés, y la idea de que no era posible que hubiese un cuello de botella reciente por genética de poblaciones. Lo curioso, que aquí pasó un caso bastante curioso, es que Joshua Suamida, que es experto también en bioinformática, genética de población y tal, saltó a la palestra y respondió con datos de que esto no es así, de que el artículo tenía algunos fallos de planteamiento y bueno, retiraron el artículo de la página web. Curiosamente no publicaron como una retractación o corrección clara, digamos, como se suele hacer en estos casos, ¿no? Científicamente. Pero, y de hecho, en algunas cosas Venema no se baja del burro. Dice que antes de 500.000 años no es posible y que, bueno, atrás sí se podría hacer, pero que en cualquier caso él considera que sus tesis son correctas. Pero es muy interesante, porque Suamida aboga porque sí, que sí es posible que descendamos de Adán y Eva. Siendo que Suamida también en este sentido es evolucionista, pero que defiende un planteamiento diferente y que armoniza con el texto bíblico. Y con la historicidad del relato bíblico, y da sus argumentos científicos, ¿no? Desde entonces, este hombre también ha ganado bastante notoriedad a raíz de esto, ¿no? Y desde una perspectiva teológica netamente evangélica. Entonces, claro, cuando veo a algunas personas que se guían por este debe decir la verdad porque lo que dice ha acertado muchas veces, la gente se guía por criterios de autoridad, y esto es peligroso. Si queremos hacer buena investigación científica, tenemos que reconocer que una persona puede acertar el 90% del tiempo, pero equivocarse en el 10%. Entonces, yo entiendo y yo simpatizo incluso a veces con Dawkins, con los incrédulos, con los ateos, porque lo que veo es que ellos quieren rechazar todo lo que entienden por superstición. Y en muchas cosas me identifico con ellos. O sea, yo no creo en la astrología, yo no creo en magufadas o cosas de estas, ni en temas espiritistas, que estoy de acuerdo muchas veces con los ateos materialistas. Creo que muchas veces no nos damos cuenta la de terreno en común que tenemos, la de cosas en las que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que llegamos a un tema, un 10%, en el que yo creo que se equivoca, porque lo que hace Dawkins es tirar al niño con el agua sucia de la bañera, como dicen los angloparlantes, o como decimos en España, meterlo todo en un mismo saco. Y mete al cristianismo en el mismo saco. Yo cuando lo he leído a veces, mezcla, o sea, en un mismo párrafo te mezcla las supersticiones de una población que claramente están refutadas con un pasaje bíblico que ni se ha parado a estudiar detenidamente ni entender el contexto histórico en el que está insertado. Y tú dices, y esta es la mentalidad de muchas personas.
juzgan haciendo extrapolaciones. Yo cuando he hablado con amigos ateos, dicen, no, porque las poblaciones antiguas mantenían a la gente bajo supersticiones y engañados, y el cristianismo es igual. Y yo digo, bueno, estás haciendo una culpa por asociación. O sea, cuando precisamente alguien como Thomas Huxley, fíjate, el que llamaban ¿cómo era? El bulldog de Darwin, o sea, el que defendía a Darwin a capa y espada, y él reconocía que frente a los relatos antiguos de mitologías, el relato bíblico destaca por su magistral sobriedad. O sea, yo le pediría a la gente, muchas veces los que critican la Biblia, que lean mitología antigua. Decía C.S. Lewis, cuando alguien dice que la Biblia es mitología, yo le diría que estudie más mitología, porque él, que había estudiado bastante mitología, dice, yo sé reconocer el sabor de cuando algo es mitológico, y la Biblia no es así, ¿no? Especialmente los evangelios, se estaba refiriendo, porque incluso los textos, las narrativas de Orígenes, es verdad que pueden tener ciertas características, pero incluso la Biblia en general dice, es que no es así. Es que contrasta. Thomas Huxley decía, es que la sobriedad que hay en el monoteísmo de la creación bíblica, cuando tú estudias los mitos egipcios o babilónicos, tú lees el Enuma Elish o la épica de Gilgamesh, y tú ves, o la mitología griega, y tú ves las peleas que hay entre ellos, que tienen caprichos de estrellas de Hollywood, que por acostarse con uno, con otro, con la otra, son cosas que tú dices, esto no está en el relato bíblico. Aquí hay orden, aquí hay inteligencia, aquí hay un proyecto y curiosamente con muchas cosas en común con lo que el consenso científico dice hoy. Fíjate que Dios empieza creando de lo más simple a lo más complejo. El ser humano es lo último y hay un montón de cosas que cuando tú las lees dices, si esto se parece muchísimo, no todo, por eso ahí están los detalles y digo que hay que distinguir lo principal de los detalles. Yo digo, el trazo grueso distingamos del trazo fino, ¿no? En un dibujo, los dibujantes que hacen viñetas saben nuevamente los contornos, pero que luego con la tinta cuando haces la línea interna cambia una cosita y tal. Pues hay que saber distinguir el trazo gordo del trazo fino. Y el trazo gordo de la Biblia coincide bastante bien con lo que la ciencia nos dice hoy, a diferencia de mitologías antiguas, que tienen historias increíbles y burradas enormes. ¿Me explico? Y la idea esta de que desde la ciencia se puede explicar que hay un Adán, ¿no? Una Eva mitocondrial, ¿no? Creo que la has llamado. Sí. Sería, digamos, la culminación, este Adán y esta Eva, ¿sería la culminación de un proceso evolutivo? ¿O cómo funcionaría, ¿no? Esta teoría que es similar a lo que dice la Biblia. Claro, aquí hay varias interpretaciones. O sea, dentro de los cristianos, como digo, en la teología cristiana, incluso evangélica, podemos decir, para mí, personalmente, es lo que más me interesa, ¿no? Sin desprecio de otras ramas de la cristiandad, pero hay que aprender de todos. A mí personalmente me gusta leer un poquito de todo, ¿no? De incrédulo, de los que se llaman cristianos, de distintas corrientes. Pero dentro del mundo evangélico están, digamos, los creacionistas científicos de tierra joven, ¿no? En la línea de... actualmente quizá el más famoso sea Ken Ham, ¿no? Pero tradicionalmente Henry Morris, John Whitcomb, Duane Chis, toda esta peña, ¿no? Que siguen una interpretación literal o casi podemos decir literalista del Génesis, ¿no? De 6 días, 24 horas, el mundo puede tener más de 6.000 o a los 10.000 años, esta serie de cosas, que ganó bastante fuerza en los años 60, 80, pero que actualmente... Bueno, se mantienen ciertos ministerios y tal, pero entre la comunidad científica no gozan del predicamento que tenían antes. Hay otro movimiento que se puede llamar el creacionismo progresivo, ¿no? Donde están Hugh Ross, un astrónomo, que además cuenta su testimonio de conversión a la fe cristiana. Y yo he conocido gente también de este movimiento. Hay algunos que han pasado incluso del ateísmo del agnosticismo a buscar a Dios, a creer en Cristo, pero curiosamente las conclusiones a las que han llegado es que es posible armonizar el concepto de una edad antigua, ¿no? Con lo que dice la Biblia, pero tampoco aceptan totalmente el darwinismo, ¿no? Y las teorías evolutivas. Luego hay un movimiento que aglutina un poquito incluso a gente que son evolucionistas teístas, que es el movimiento del diseño inteligente.
¿no? Que también ese tiene pocos años de vida y le han dado palos por todos lados, incluso antes de cumplir los 25 años, digo yo a veces digo, dale una oportunidad de escucharle un poquito a ver qué es lo que proponen, pero algunos han dicho, no, esto es creacionismo camuflado. Bueno, el momento de diseño inteligente es algo más que eso. No entra tanto en la interpretación bíblica, solamente dice que va a analizar evidencias de diseño, algo con lo que todo el mundo estaría en principio de acuerdo. Pero claro, el diseño que defienden algunos, dentro incluso de evolucionistas cristianos, es la evidencia de lo que se llama el principio antrópico, ¿no? El ajuste fino del universo, cosas que vemos que en la naturaleza, la física, la química, no es por azar, o sea, está organizado de una manera que permite que sea la vida, ¿no? O incluso un darwinista convencido como, iba a decirlo mal, Colin Morris, sí, lo estoy diciendo de memoria, tenía que haber anotado su nombre. Él es un paleontólogo cristiano que de hecho hizo unos hallazgos muy importantes con lo que tiene que ver con la fauna ediacárica y tal. El paleontólogo es darwinista claramente, pero él defiende que la evolución no es por azar en el sentido de que no esté programada de antemano. A diferencia de lo que proponía Stephen Jay Gould, él dice que si retrocedemos, digamos, la cinta hacia atrás y la volvemos a poner, va a salir un resultado, si no igual, muy parecido al que tenemos actualmente, ¿no? Esta idea de que, en ese sentido, Dios habría diseñado todas las condiciones para que al final se produzca el resultado que se tiene que producir. O sea, es como si tú me dices, si yo digo, Dios creó los ríos, las montañas, el mar, y tú dices, no me digas, Dios no ha moldeado cada montaña, cada río, cada mar. Bueno, Dios ha creado una ley física de cómo se produce la formación de las montañas, cómo se produce el río, la gravedad, la erosión de los terrenos, las piedras, todos cumplen una serie de criterios. Al principio baja con fuerza, lo va perdiendo, forman los meandros, bueno, el delta o lo que termine, y esto es un poco la idea, ¿no? Todos los ríos tienen ciertas características comunes, van a parar al mar, empiezan las montañas, y Dios diseñó todo esto. Y esta es la idea, ¿no? La idea de que Dios diseña la maquinaria, la capacidad de la naturaleza. Entonces, hay una idea finalista. Entonces, algunos creen que se puede explicar el origen de Adán y Eva a través de un proceso evolutivo, una teoría finalista. Los creacionistas de Tierra Joven te dirán que no, que es una creación inmediata y tal. Los creacionistas progresivos, estilo Hugh Ross, pues te dirán que Dios fue preparando el terreno, pero que al final crea específicamente o tiene una intervención especial en la creación del ser humano. Pero por eso digo que me gusta separar nuestra interpretación de lo que la Biblia dice explícitamente, o de lo que Jesús y los apóstoles enseñan explícitamente. Jesús y los apóstoles no discuten de fecha, no discuten de genealogía, incluso advierten de no discutir de esto. Pablo explícitamente en la carta a Timoteo dice, no discuta de genealogía y de cosas que no llevan a ningún sitio. Entonces hay que reconocer y recordar que nuestras explicaciones son maneras de entender, de encajar lo que dice el relato bíblico y armonizarlo con los datos que tenemos. Pero podría ser que los datos que tenemos nos hagan cambiar esa armonización. De hecho, a los de Reasons to Believe, razones para creer, les ha pasado. Fus Rana, en su propuesta del origen del ser humano, descartaba que el Neandertal fuese humano, ¿no? O fuese, pues claro, por los huesos tampoco podía saber mucho más. Y sin embargo, pues se ha ido consolidando, aunque bueno, yo recuerdo los primeros artículos que a mí me suscitaban duda, pues todas estas cosas están basadas en probabilidades matemáticas y en una serie de algoritmos y demás. Bueno, pero ha ido ganando fuerza, ¿no? La idea de que tenemos genes. Entonces, oye, pues si tú creías que no, resulta que sí. Entonces, el origen que tú planteas del ser humano tiene que incluir a esta gente. O si no, me tienes que dar una explicación por qué no. Entonces, yo creo que hay que distinguir nuestras tesis, nuestras maneras de armonizar la Biblia, lo que dice la Biblia con la ciencia, de lo que la Biblia realmente dice o se puede observar. La Biblia habla de un origen del ser humano en ese sentido sobrenatural, con intervención divina, a imagen y semejanza de Dios. Habla de una serie de cosas históricas con particularidades, porque no es historiografía, que eso es otra cosa que podemos ver. Y detalles que se pueden interpretar. Creo que hay un margen elástico de interpretación en algunas cosas, pero la Biblia es sustancialmente histórica. Esto es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cómo encaja todo? Pues a día de hoy hay tesis que van ganando fuerza. William Lane Craig, el apologista cristiano también, él propone una tesis, tanto en su interpretación de Génesis, que lo llama myth history, ¿no? Mitohistoria, o sea, de que hay elementos en su lenguaje, cosa que encaja también con tema de orígenes, y propone que Adán sería un homo heidelbergensis. Esto es un poco la propuesta suya.
Bueno, yo creo que eso se puede discutir. Se puede discutir y podemos discutir si era más reciente o más antiguo. Muy lejano no puede ser, porque como digo, los seres humanos somos una sola raza. Si somos una sola raza, muy lejano no puede ser. Y en cualquier caso, a mí no me quita el sueño, aunque me interesa y de hecho me gusta leer sobre esto, sobre las distintas posibilidades que habría de armonizar o encajar esto con lo que nos dice la ciencia. Hasta aquí no sé si respondo, no me quiero alargar más. Yo creo que sí, pero me van surgiendo dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay unos ancestros en común a toda la humanidad, ¿no existiría un problema de endogamia? Por ejemplo, el hecho de que haya un Adán y una Eva que tengan hijos, que esos hijos tengan hijos, etcétera, etcétera. Eso se supone que hay endogamia, ¿no? ¿O cómo funcionaría? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, nuevamente, si vamos al relato bíblico, a veces podemos leer más de lo que está escrito y leer cosas que no están ahí. O a la inversa, no fijarnos en cosas que existan ahí. La explicación, digamos, que da el creacionismo de Tierra Joven o que ha dado tradicionalmente es que, dice, si tú observas lo que dice en Génesis 5, es que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, ¿no? O sea, hay más. Aunque Caín y Abel se mencionan, ahí hay más descendencia. Y dice, bueno, ¿dónde encontró Caín a su esposa? ¿No? Dice, pues, bueno, pues habría descendencia y en ese momento la humanidad genéticamente no tendría, porque el problema también de la endogamia es eso, que se van acumulando errores y lógicamente los lugares donde la gente se entre parientes aumenta la probabilidad de que tengan enfermedades genéticas. Bueno, y en España la dinastía Carlos II el hechizado lo hemos visto, ¿no? Y en algunos países donde hay eso, tradiciones de casarse entre primos y gente muy cercana, también acaban pasando enfermedades que son más frecuentes en ellos. Claro, la idea es, dice, bueno, en ese momento no habría estos problemas genéticos, no habría esta cuestión y no habría una serie de condicionantes que se aplicarían después, ¿no? En el momento que se multiplica bastante la humanidad. Esa es una posible respuesta. Pero actualmente hay otras que desde el punto de vista, por ejemplo, el evolucionismo teísta, lo que plantearía sería más bien la idea de que hay una raza paradámica. O sea, esta idea, ¿no?, que algunos ya habían planteado hace años, ¿no? La idea de que Dios en un principio crea a Adán y Eva, pero luego habría otros seres que acaban participando también de la imagen y semejanza de Dios. Habría que ver cómo se hace eso. Y de ahí que no haya necesariamente endogamia. Pero yo iría a otra cosa. Yo tengo alguna teoría disparatada que he leído también en algún encuentro. Estas cosas se debaten a alto nivel entre científicos cristianos, en algunos franceses, británicos y, bueno, americanos también. Hay varias asociaciones de científicos. Y hay algunos que planteaban una creación del hombre en varias etapas. Pero yo tengo otra cosa. Voy a proponer una cosa y voy a decir, espero no confundir, pero si tú observas detenidamente el lenguaje del Génesis, llama la atención de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Esto es Génesis 1:26. Luego en Génesis 2 habla detalladamente del hombre y la mujer. Cuando antes de la caída, la palabra Adán significa hombre, básicamente, en hebreo. Esto también a veces son problemas de traducción. Pero si te das cuenta, en la Biblia, antes de la caída, se habla de hombre y mujer. El hombre y la mujer. Los nombres propios se usan básicamente como nombres propios después. Entonces, hay varias teorías, no voy a nombrarlas todas, pero cabría la posibilidad de que estemos hablando de un momento en el que Dios crea al hombre, el hombre cae, ¿de acuerdo? Ese sería el origen de la humanidad, el origen del pecado, y luego en la historia nos encontramos gente con nombre propio, Adán y Eva, con sus hijos Caín, Abel, etcétera, etcétera. Claro. Serían diferentes, quieres decir. Claro. Exactamente. O sea, hay una cosa que en escatología se aplica, que es la idea de perspectiva o escorzo. En las profecías del Antiguo Testamento, a veces se profetiza del Mesías y se habla de él como un siervo sufriente y como un rey triunfante. Y se hablan de cosas como si fuesen a la vez. Pero luego el Nuevo Testamento muestra que en verdad son dos cosas que están separadas en el tiempo. ¿Cierto? O sea, es como ver dos montañas que yo las veo y parece un solo pico, pero luego miro. O como en Indiana Jones, ¿no? En la tercera, el caminito del paso F. Que desde otra perspectiva te das cuenta que ves algo que no veías. Y ves que hay algo en medio. ¿Me explico? Podría ser esto. Esto es una tesis, ¿eh? Esto es una hipótesis loca, si quieres. Y para desarrollarla sé que ahora me podrían refutar alguno o poner objeciones. Pero la idea de que, fíjate, solamente una idea. En Génesis 2, antes de la caída del hombre, incluso al principio del 3,
no se usa el nombre propio de Eva hasta después de la caída, no, y Adán se puede entender como hombre, y de hecho normalmente se habla de hombre y mujer, lo que más se repite, hasta después. Entonces, podría... hay varias teorías para armonizar esto, ¿no? Porque esto también diría alguno, bueno, pero entonces, ¿cómo se entiende también que se refieren a ellos normalmente con Adán y Eva, o el Nuevo Testamento, o la historia de la cristiandad? Vale, pero podría ser que el origen del hombre estuviese en un cuello de botella, pero la historia que se cuenta después, ¿me explico? Hay una distancia. En ese caso no hay problema de endogamia tampoco. ¿Me explico? Me parece una teoría fantástica, ¿eh? Nunca la había escuchado, pero la verdad es que me parece que incluso soluciona algunos problemas, como por ejemplo, cuando Caín mata a Abel y Dios destierra a Caín y se dice, bueno, que se da a entender en Génesis 4 que hay otros habitantes en la tierra, ¿no? Y ahí están los Nefilim y todas estas cosas, ¿no? Sí. Eso respondería a esa cuestión, ¿no? ¿Por qué teme que le vayan a matar? Porque hay otras personas que tienen el mismo origen, ¿no? Que ya viven en la tierra, ¿no? Claro, por eso insisto mucho en distinguir lo que la Biblia dice de lo que nosotros interpretamos. Esto lo dice, vamos, hasta la escuela de hermenéutica más básica, el método OIA, observación, interpretación, aplicación. O sea, distinguir la observación de la interpretación. Y todas estas cosas cogerla con pinza. Y recordar una cosa también, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿cómo debemos entender el texto bíblico? Yo creo que no todo es metáfora, no todo es alegoría, pero lógicamente hay ciertos elementos a veces que pueden estar sujetos, que se entienden precisamente cuanto más entendemos el contexto en el que fueron escritos. O sea, hay cosas del Génesis que claramente refutan mitologías paganas y que ahora las entendemos mejor. John Walton tiene un libro, El mundo perdido, de Génesis 1, donde justamente dice que muchas de las cosas que a lo mejor nosotros hemos querido ver con ojos científicos en nuestro siglo XXI, los autores lo que están pensando es, esto refuta, por ejemplo, cuando la Biblia dice Dios crea los monstruos marinos, lo que está diciendo es que los monstruos marinos no son dioses, que había civilizaciones que adoraban a los monstruos marinos como dioses. Cuando la Biblia dice que Dios crea el sol, la luna y las estrellas, la Biblia está diciendo eso no es digno de adoración. Dios es el creador de todas esas cosas, lo cual es un avance tremendo en su época. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, yo creo que la Biblia es verdad. Y yo no creo que es un texto antiguo que hay que despreciar. Pero hay que entenderlo en sus propios términos y entender que la Biblia es historia, pero historia selectiva y con un propósito espiritual. Y esto es muy importante. La Biblia es tremendamente selectiva y con un propósito espiritual. No sabemos el nombre del faraón del Éxodo. De hecho, hay varias tesis, que si Tutmosis III, que si Ramsés II, ¿no? Que suele ser la más fuerte y la que ha cuajado por los 10 mandamientos y por otras cuestiones. Ahora hace poco ha muerto Kenneth Kitchen, este investigador bíblico que también defendía muy bien la historicidad del Éxodo, del Pentateuco y la autoría de Deuteronomio, ¿no? Frente a la hipótesis documentaria de estas cosas que hay. Pero, curiosamente, no sabemos su nombre. La Biblia no lo dice, con lo cual tenemos que estar abiertos a que, yo que sé, un hallazgo en egiptología que nos muestre quién era, y a lo mejor no era ni Tutmosis III ni Ramsés II, mi fe no se ve afectada por una cosa o por otra, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate qué curioso que sí saben los nombres de las parteras hebreas, ¿no? Sifra y Súa, que salvó la vida. Fíjate hasta qué punto la historia bíblica es selectiva en muchos detalles, en muchas cosas. Nos cuenta lo que Dios quiere contarnos para una enseñanza espiritual. Entonces, cuando veo a algunos que quieren, en aras de honrar la Biblia, hacerla decir lo que no dice, no le estamos haciendo ningún favor. No le hacemos ningún favor. Si yo, por decir, quiero honrar el texto bíblico, acabo forzando y digo, no, para ser cristiano, y tú creer en Jesús, tienes que creer que la ley de la termodinámica no operaba hasta el diluvio, tal. Vamos a ver, distingamos las tesis científicas o paracientíficas o la visión que tú tengas de algo de lo que la Biblia dice, porque no le hacemos ningún favor. E igualmente, tampoco me siento cómodo, por eso digo que yo reparto izquierda y derecha. Cuando algunos teólogos liberales o gente que dice, para evitar el conflicto, dice, no, la Biblia todo es metáfora, todo es alegoría y no en el fondo lo que está diciendo es que no se cree en nada, dice, es una enseñanza teológica, antropológica, existencial. Mira, eso ni el pueblo ya no lo entiende, ni transforma vidas, ni nada. Entonces yo entiendo que hay un marco que es verídico, que como dice Jesús, tu palabra es verdad, pero distingamos nuestra interpretación sabiendo que en muchos aspectos es muy selectiva y ahí tenemos que tener una mente abierta. Entonces yo creo que la mejor actitud muchas veces es, voy a leerlo, entiendo este esquema, estoy dispuesto a cambiarlo. A mí me pasa con la escatología, ¿no? Yo aprendí ciertas cosas, entiendo Apocalipsis de una manera, pero me enriquece escuchar otras visiones, estoy abierto a ajustarme a otras visiones,
sabiendo que hay un marco básico, ¿no? Lógicamente, yo creo que Dios creó el universo, creo que Dios creó al ser humano, creo que Él pondrá fin a la historia, creo que Cristo volverá, creo que el bien triunfará sobre el mal, hay una serie de cosas irrenunciables. Pero dentro de eso, yo entiendo que mucha gente, el que no está metido en el mundo académico, no está acostumbrado a estos debates, pero los teólogos, los científicos, están o estamos más que acostumbrados y no asusta tanto. Me gustó la respuesta que dio un hermano también filósofo que tiene un testimonio muy bonito de cómo llegar a Cristo, ¿no? Y le preguntaron, dice, ¿hay conflicto entre filosofía y teología, ¿no? Entre filosofía y fe. Y dijo, sí, y no pasa nada. También lo hay entre filosofía y filosofía, entre teología y teología, entre ciencia y ciencia. O sea, lo que pasa es que no hay un conflicto permanente, como algunos quieren hacer ver. Hay muchas áreas de acuerdo, hay mucho diálogo, muchas cosas de colaboración. Yo tengo amigos que sin ser cristianos dicen, mira, yo cuanto más investigo esto, digo, Dios existe. Es que yo tengo, conozco gente, bueno, me han pasado cosas muy curiosas. Conozco también amigos que me decían, bueno, Milo, ¿tú qué piensas de esto? Me pasó una vez que repartieron unos folletos, unos hermanos creacionistas en la universidad, ¿no? Y algunos amigos míos se burlaban porque además tenía falta de ortografía el folleto. Y entonces algunos me preguntaban, Milo, ¿tú qué piensas de esto? Digo, hombre, yo no comparto quizás todo, pero sí estoy abierto a la idea, ¿no? De una intervención divina, sobrenatural, de un diseño y creo que toda la complejidad que hoy observamos y todo lo que vemos no es producto del mero azar. Y salta uno y dice, es que la evolución no es por azar. Y le dice otro, dice, ¿cómo que no es por azar? Sí es por azar. Y empieza el otro, no es por Y yo me sentí un poco como Pablo con los fariseos y los saduceos. Digo, al final yo estoy fuera del debate. Aquí el debate es curioso, ¿no? Porque eso lo decía un investigador también. Dice, al final hay tantas discusiones en todos los bandos. Dice que cuando tú ves a algunos evolucionistas ateos, lo único que están de acuerdo es que Dios no creó el mundo. A partir de ahí, discusión plena sobre el mecanismo, sobre las evidencias que tenemos, sobre lo que se puede aceptar o lo que no. Y es muy interesante ver todo eso. Para mí es enriquecedor. La mente creo que hay que tenerla abierta. Si me equivoco en algo, pues que me corrijan. Parto de una base y sobre esa base, sobre el trazo grueso, trazamos fino. Aquí hay una cuestión muy interesante también que has nombrado que me gustaría retomar, porque creo que hay mucha confusión, ¿no? Con el tema de si la Biblia hay que leerla literal o metafórica. Normalmente se ve desde estos dos puntos de vista confrontados. Sí. Pero a mí me gusta verlo como dice John Lennox, ¿no? Que dice, bueno, a ver, la Biblia tiene pretensión histórica, pero cuando Jesús dice yo soy la puerta, bueno, eso es una metáfora, ¿no? Porque Jesús no es una puerta, ¿no? Sino que está hablando metafóricamente. O sea que algunas partes de la Biblia sí tienen algún aspecto metafórico en ese sentido, ¿no? Y muchos coinciden en que, bueno, quizá el tema de los 7 días, por ejemplo, de creación pueden ser metafóricos, etcétera. Pero yo creo que el problema está en que se identifica a lo metafórico o mitológico, como hemos podido estar hablando, con lo falso. Pero en verdad, el hecho de que se explique metafóricamente tiene que ser falso o puede ser también verdadero. Efectivamente, esa es muy buena pregunta. La manera de hablar de la Biblia, como digo, es verdad, pero es verdad para la gente de todos los tiempos. El problema es que a veces lo estamos queriendo ver como que está respondiendo a nuestras preguntas y le estamos en verdad condicionando. Y yo le estoy queriendo preguntar a la Biblia, bueno, ¿qué pasa con la ley de la termodinámica? El interés del autor bíblico no es responder a tus curiosidades sobre la ley de la termodinámica. La Biblia, me gusta como lo expresa Stuart Park, es historia, pero no es historiografía. Y los mismos evangelios dejan muchas preguntas por responder. Hay en la etapa de la infancia de Jesús hay cosas que no sabemos. Hay montones de cosas en la Biblia que deja huecos, que deja cosas que omite detalles y se presta mucha atención a otros porque tiene una intención. Como dice Juan, estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús. Entonces, no te va a dar todos los detalles que satisfacen tu curiosidad a nivel científico ni a nivel histórico. No te cuenta todo lo que te gustaría. Pero lo que cuenta, es verdad que puede tener más de una lectura, pero por norma general, lo más prudente para mí, la lectura literal es tomar lo que dice en el sentido más natural del texto, salvo que haya algo que te fuerce a hacerlo de otra manera. Y hay cosas que en ocasiones sí nos fuerzan a hacerlo. Ejemplo, el género literario. El Apocalipsis tiene un género literario que es el apocalíptico. Lógicamente está lleno de simbología. El mismo libro lo dice y te da pistas. Es que la misma Biblia te suele dar pistas respecto a esto. Es verdad que el tema de los orígenes es un tema que se debate precisamente entre teólogos hasta qué punto es un género literario aparte y no es un relato meramente histórico.
¿no? La literatura heurística, la idea de que se habla de una manera épica de las cosas, o si hay que tomarlo al pie de la letra o no. Bueno, podemos discutir un poquito sobre el género. Tim Keller, por ejemplo, defiende la idea de que Génesis 1 es un poema de la creación. Sobre Génesis 1 hay varias posibles armonizaciones o maneras de entenderlo. Recuerdo un libro hace tiempo que compré y conocí al autor que daba hasta 10 posibles armonizaciones. La idea de días separados, días como edad era, el marco de la creación de primero crear, poner orden, luego llenar. Bueno, hay una serie de cosas, se puede interpretar más poéticamente, más literalmente. Incluso algunas de estas vienen desde Agustín de Hipona. Fíjate, si tú lees a San Anselmo, a Agustín de Hipona, gente muchísimo antes de Darwin, ya proponían algunas ideas muy curiosas e interesantes en su manera de entender el texto bíblico. No digo que todas sean acertadas, ¿no? Pero sí que hay cosas que no vienen de nuestro debate actual, que estamos muy sensibilizados por esto, ¿no? Por el debate entre ateos materialistas evolucionistas como Dawkins y cristianos que reaccionan ante eso, ¿no? Que es lo que decía Sarah Salviander, que decía yo al principio. Pero el texto bíblico, digamos, es sustancialmente verdad, pero la interpretación en algunos marcos puede llevarnos a algo que no sea estrictamente liberal. Y voy a poner un ejemplo de Génesis. ¿Quién es la serpiente? Eso es TikTok, que se piensa que no estoy conectado, ¿sabes? Pero nada, perdón. Vamos adelante. Te hago una pregunta. ¿Quién es la serpiente de Génesis? ¿Quién es? ¿Te respondo? Sí. Yo creo que Satanás, ¿no? El texto bíblico Exacto. dice que es Satanás. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Por qué lo sabes si el mismo pasaje no lo dice? Lo da a entender, o el Nuevo Testamento habla de la antigua serpiente, ¿no? Es decir, no estás interpretando literalmente. Si tú lees literalmente el Génesis, el momento de la tentación parece que hay un animal que habla, cosa que justamente es lo que escapa mucho y dice, oye, una serpiente que habla, esto no es normal, ¿no? Pero sin embargo el texto es en ese sentido muy materialista. No aparece por ahí Satanás, no hay una explicación ni siquiera de la caída de los ángeles, no aparece ninguna de estas cosas. Bueno, aparecen querubines al final, la expulsión, que también significa algo que resplandece y reluce. Pero en cualquier caso no hay una angelología desarrollada ahí, que justamente eso aparece en periodos posteriores. Una evidencia, por cierto, de la antigüedad del relato bíblico. Esto para los que cuestionan su antigüedad. Es un relato tremendamente materialista, muy poco elaborado en muchos aspectos, del cual sabemos algunas cosas por la interpretación y visión que nos da el Nuevo Testamento de él. Por lo tanto, yo creo en una interpretación que podemos llamar literal o lo más cercana a una interpretación natural, pero no literalista. ¿Me explico? Y en ese sentido tenemos que estar abiertos a que nueva información puede abrirnos los ojos a entender mejor. Otra cosa, voy a poner otro ejemplo también de Génesis. La Biblia está llena de juegos de palabras. Y sobre todo, Miqueas es uno de los libros que cuesta muchísimo traducir. O sea, tú imagínate lo que sufrirá alguien de habla inglesa para traducir una película de Cantinflas, donde su verborrea, con los juegos de palabras que hace en español y un montón de cosas, son casi intraducibles. Bueno, pues a algunos libros de la Biblia le pasa eso. El profeta Miqueas especialmente, pero en Génesis también ocurre. Cuando se habla de la Torre de Babel, se dice, Dios confundió allí la lengua, y por eso el nombre es Babel, que significa confusión. Bueno, lógicamente, el nombre original, de donde viene Babilonia, no se lo ponen porque es confusión, se lo ponen porque en el idioma caldeo eso significa puerta del cielo, que es lo que pretendían hacer. Tener un acceso como una entrada celestial, que siquiera hablamos también de cómo es la torre, pero que está haciendo un juego de palabras el relato bíblico. Pero eso para nosotros en la traducción se pierde. Porque si nos tomamos literalmente, decimos, se llamó Babel por la confusión. Bueno, más bien el autor bíblico está diciendo, y allí confundió Dios, y así se llamó, porque allí los confundió. ¿Me explico? Pero cuéntanos un poco más de eso, porque eso es interesante, ¿no? ¿Cómo es la Torre de Babel? ¿Es real? ¿Es metafórico? Porque tal y como lo estás poniendo, entiendo que es algo real, ¿no? Pero si hoy nos cuesta hacer rascacielos y tal, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo tenemos que tomarlo? Bueno, el que me esté oyendo y no crea en el relato histórico de la Torre de Babel va a decir, ¿de qué hablas? ¿No? Que no es mi campo de experiencia. Pero hay una cosa, tengo un artículo de hace años que decía, la Torre de Babel no medía más de 90 metros. El caso es que
todos leemos el relato bíblico y tradicionalmente se ha pintado en los cuadros como una torre en espiral, como un catalejo casi, ¿no? Que va llegando al cielo intentando ser una especie de rascacielos. Realmente lo que mejor nos encaja hoy es entender la Torre de Babel como un figurat. Los primeros figurat que se construyen en Mesopotamia, en lo que sería Babilonia, precisamente esas pirámides culminaban en una cúpula donde se dibujaba la bóveda celeste. En ese sentido, el ser humano pretendía llegar al cielo. No que vamos a construir un rascacielos que mida 1000, 2000 metros, tropecientos kilómetros. No, estamos hablando de que en un sentido simbólico el ser humano estaba creando una torre, un punto, que aquí es donde está la clave, donde el nombre del ser humano no se pierda y la grandeza del ser humano toca el cielo. Y Dios rebaja, humilla al hombre frente a su orgullo de buscar la unidad y la grandeza aparte de Dios. Esta es la enseñanza espiritual importante y que encaja perfectamente con las construcciones de la época y con lo que conocemos por la arqueología. Por eso digo que la Biblia es verdad, pero entendida en su contexto. Cuanto más vamos entendiendo ese contexto, mejor podemos interpretar algunas cosas que podemos entender mejor. Había un libro que escribió Werner Keller. Yo después me hice con la revisión de Joachim Reorg, que luego tiene una serie de revisiones otra vez de paradigma, porque en estas cosas los arqueólogos están los maximalistas, los minimalistas, los que dan más credibilidad al relato bíblico, los que menos, pero justamente el autor original, Werner Keller, se había criado en una época donde se cuestionaba la Biblia, o sea, algunos no lo saben, ¿no? El que crea que la Biblia hoy en día es más cuestionada que nunca es que no ha leído de siglos anteriores. Ha habido momentos en que la Biblia ha estado tremendamente cuestionada. Y curiosamente, en los momentos en que se desarrollaron teorías para explicar el Antiguo Testamento sin aludir a la historia, se empezó a desarrollar la arqueología, ¿no? Y algunos que habían empezado siendo escépticos de la Biblia acabaron siendo creyentes, si no totalmente, por lo menos sí en la sustancialidad del relato bíblico. Es decir, oye, pues aquí hay algo de lo que se puede aprender y hay una base histórica que está detrás. Pero hay una cosa que sí comenta también el autor, ¿no? Y en la revisión también el autor. Es que la Biblia acaba teniendo razón, ¿no? El título del libro es "Y la Biblia tenía razón". Pero dice, pero ojo, la Biblia tenía razón a veces en su contexto. Es decir, que tiene razón porque lo que está escrito ahí tiene un sentido y lo tenía para la gente de la época y entendiendo el contexto te das cuenta que es verdad en ese sentido, pero no significa que sea verdad en el sentido científico de lo que tú quieres que diga. Si Jesús dice, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, vamos a ver, no es una clase de botánica, no está diciendo que no se puede encontrar una orquídea que tiene una semilla más pequeña, está usando una ilustración para la gente que maneja ese tipo de semillas en la agricultura y dice, tú ves esto tan pequeño, que es lo más pequeño que tú manejas, pues a partir de aquí Dios puede hacer lo más grande del mundo, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces no hay que caer por eso en decir, para que la Biblia sea verdad, tiene que ser verdad tal como yo entiendo científicamente que debe serlo. No, es verdad y ha demostrado muchas veces que acaba siendo verdad, pero entendido en su contexto. Si se le deja hablar en sus propios términos, se acaba demostrando que tenía razón y que tenía un motivo para decir lo que dice. Qué bueno. Oye, pues Emilio, yo creo que has dado un panorama muy bueno sobre la evolución, sobre el Génesis, cómo debemos acercarnos al Génesis, y estoy seguro que a la gente le estará encantando. Y yo me gustaría decirle a la gente que si tiene alguna pregunta para que se la hagamos a Emilio, ponerla en el chat y se la vamos a hacer que él nos responda. Y mientras tanto, mientras la gente, si se animan a hacer preguntas, yo te voy a hacer un par de preguntas para ir terminando. La primera es que en base a tus ideas, la visión que se tiene del ámbito científico es que son bastante, como hemos hablado, materialistas, naturalistas. Y cuando tú estudiabas, cuando has investigado, etcétera, ¿tú has sido atacado por tus ideas o la gente te ha respetado? ¿Cómo te has sentido? Bueno, atacado personalmente, no. Gracias a Dios, la mayoría de la gente, si no toda, que he conocido son tremendamente respetuosas y he tenido el privilegio de tener tanto profesores como compañeros que sin compartir mi fe, para mí, yo aprendo muchísimo de ellos, muchísimo de ellos. Además, he tenido compañeros, pues, ¿qué te digo yo? Agnósticos, ateos, musulmanes, católicos, o sea, indefinidos, de todo tipo y gente de la que se aprende muchísimo y algunos con una apertura mental y con una actitud respetuosa genial.
Puntualmente, si me pongo a escarbar en mi memoria, sí, puedo recordar también a alguna persona que muestra desprecio, no hacia mí, sino hacia las escrituras, ¿no? O que no cree nada. Antes mencioné, tenía un profesor que decía, yo no soy creacionista, pero respeto los argumentos cuando son buenos, ¿no? Cuando nos hablaba justamente de los mecanismos de variabilidad genética, porque a veces se han dado argumentos que no se los creen ni lo que les han dado, pero era lo mejor que teníamos en ese momento y se ha dado a la gente explicaciones que hoy miramos atrás y decimos, esto a falta de una cosa mejor, ¿no? Y cuando a veces se buscaba el origen de los cloroplastos en las cianobacterias, sabemos que la clorofila que tiene la cianobacteria es diferente, ¿no? Luego se descubrió el género Prochloro, pero bueno, se estaba dando eso como respuesta provisional o algo parecido a esto, ¿no? Que es lo que se hace muchas veces en evolución. Pero que a veces sabemos, o yo qué sé, o Volvox como ejemplo de pasar de unicelular a pluricelular cuando sabemos que es una línea evolutiva muerta. Pero eso no se le dice a la gente común y luego lo damos en botánica. Entonces hay cosas que cuando tú investigas un poquito ves dificultades nuevas o escuchas cosas interesantes. Y cuando tú ves gente que tiene una apertura mental, eso es muy edificante. Ahora, ¿puede haber momentos, pues eso, de cuestionamiento? Sí, puede haber, porque puedes tener, pues un profesor a lo mejor que es ateo que intenta contagiar su ateísmo, o tú mismo puedes tener dudas de decir, oye, ¿y esto cómo encaja con la escritura? Pero por eso digo que hay que distinguir lo principal de los detalles. Por eso animo a la gente que quiera hacer apologética o basar su fe cristiana no tanto en una interpretación del Génesis, ya digo, no porque no sea verdad, sino porque la fe cristiana, su piedra angular, su base debe ser la persona de Jesús de Nazaret. Y en ese sentido creo que hay muchas personas que se llaman cristianas que tienen que ordenar muy bien sus prioridades. Y a mí me preocupan dos extremos. Veo gente que no conoce bien la Biblia, que no está basando bien su fe en la Biblia y que, bueno, solo Dios sabe quién conoce realmente a Jesús, ¿no? Pero que me hace dudar, ¿no? De su comprensión de lo que es el Evangelio. Pero veo gente también que se toma la Biblia muy en serio, que la aman, pero que a veces, queriendo defenderla, caen en un error de sobreinterpretación y que parecen no distinguir lo principal de los detalles y tú dices, bueno, pues entonces tu fe no puede ser un castillo de naipes. O sea, tú no puedes depender de mi comprensión teológica de un tema puntual para que todo mi confianza en Dios se venga arriba o se caiga. Hombre, de la resurrección de Cristo, sí como en la película de Antonio Banderas, The Body, ¿no? Allá en un cuerpo que parece el cuerpo de Cristo, pero incluso ahí yo diría, bueno, espérate, ¿no? Como al final pasa, que al final no es, y se pasa media película dudando. Entonces, hombre, ¿qué fe sería una fe que depende? La fe tiene, es una cuerda hecha de muchos hilos y se tienen que romper muchos hilos para decir, oye, esto no vale. Y yo creo que hay algunos que son irrompibles. O sea, es que hay algunas cosas que cuando tú enfocas desde varios ángulos el prisma, la fe cristiana se sostiene. Ahora, ¿he vivido momentos de cuestionamiento? Sí, la conversación que te comenté antes también, ¿no? Con estos compañeros sobre la evolución, pero igualmente te digo que he escuchado a profesores decir, Dios existe, uno que intentaba burlarse de la fe y otro le respondía y veía lo opuesto. O sea, conocí una vez uno que despreciaba, dice, ¿por qué los planetas siguen una ecuación de segundo grado? ¿Es que Dios no sabe hacer algo más complejo? Y otro respondía, dice, eso es de una simplicidad fabulosa y asombrosa. Precisamente yo veo grandeza ahí, ¿no? Y a veces tenía conversaciones muy interesantes. Recuerdo un amigo también que no compartimos de otra rama de la cristiandad, ¿no? Y que además estudiaba estos temas. Y a veces teníamos nuestras charlas muy interesantes. Y en neurociencia alguien me pidió artículos para defender la idea del alma. O sea, me han pasado cosas muy, muy interesantes con compañeros, tener conversaciones con gente creyente, no creyente, bueno, y algunos profesores que tú has conocido también, de filosofía o de biología, que dan unos argumentos excelentes, que a mí me gustaría que todo el mundo conociese acerca de la existencia de Dios. Francisco Soler, que tú lo has conocido, tiene varios libros, ¿no? El de Dios o la materia, el materialismo como mitología, justamente donde plantean algunas de estas ideas, ¿no? De respuestas al ateísmo materialista. Por eso digo que después de haber leído estas cosas, ¿no? Y ves muchas cosas que hay de evidencia que apuntan a un creador, el debate para mí más interesante es entre creyentes, entre teología, de decir cómo afinamos mejor. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí tengo dos preguntas para ti que son, yo creo que son de un poco más técnicas. Tú me comentas, ¿vale? Desde Instagram, Brian Tipantaf pregunta, doctor Carmona, ¿conoce el estructuralismo de procesos del doctor Michael Denton?
Michael Denton. Michael Denton es este hombre, el autor de La evolución, una teoría en crisis, y posteriormente Nature's Destiny, el destino de la naturaleza. Él parece ser que tiene esta idea, si no recuerdo mal, él es agnóstico, pero tiene la idea de que la evolución estaría dirigida o preprogramada de antemano. O sea, que el ser humano, desde un primer momento, es lo que tendría que aparecer. Volviendo al ejemplo del río, o sea, Dios habría diseñado todos los ingredientes al principio para que el río acabe parando donde tiene que parar, ¿no? Y en los últimos años también se han desarrollado algunas ramas dentro de las matemáticas, la biofísica, la bioquímica, que dicen, oye, es que la manera en que funciona la vida no es casual, está constreñida por ciertos límites matemáticos, biofísicos, bioquímicos, ¿no? Y esto es un poco también lo que propone este hombre que decía antes, ¿no? Colin Morris, estoy diciendo de memoria el nombre, el paleontólogo cristiano, decía, si tú te encontrases con un marciano, ¿no? Y ahora se corta y sangra, dice, oye, tu sangre es roja también. Y dice, sí, es que tengo hemoglobina. Dice, porque es que es la mejor molécula para transportar el oxígeno, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Tendría tendría una serie de componentes muy similares, pongo este ejemplo, quizás tendría que haber puesto otro mejor, pero es la idea de que hay componentes muy similares porque están constreñidos por cuestiones matemáticas y de biofísica, lo que se llama la evolución convergente. Una prueba que se usa a veces para la evolución son los organismos homólogos, ¿no? De la aleta de una ballena, el ala de un murciélago, el ala de un pájaro y el brazo de una persona, ¿no? O la pata de un perro o un caballo. Son organismos homólogos porque a partir de una misma estructura tienen distintas funciones, ¿no? Y por lo tanto habrían evolucionado de un ancestro común. Pero ¿qué ocurre con los organismos análogos? Que es lo que se llama evolución convergente. Entonces, ¿eso cómo se explica? ¿Por qué una mariposa, un murciélago y un pájaro tienen alas de formas tan diferentes que, partiendo de estructuras muy diferentes, desempeñan la misma función? ¿No parece que es que algo les lleva a eso? Si son producto de un proceso evolutivo que ha llevado a desarrollar la misma solución o mejor dicho, a resolver de distinta manera la misma cuestión. Es porque hay una presión selectiva o hay un mecanismo que hace que se llegue a ese punto. ¿Me explico? Y esta idea es muy interesante. Y Denton, pasa lo mismo con el ojo de los cefalópodos, el ser humano y otras cosas. Y Denton propone un poco esta idea. O sea, que ahí estaría preprogramado la idea de que el ser humano es lo que tiene que aparecer. Por eso digo que el diseño, esto lo decía también un obispo y matemático de la época de Darwin, dice, es que si lo pensamos bien, la idea de un proceso evolutivo, en lugar de quitar el diseño de Dios, lo hace todavía más fascinante, porque tiene que estar todo calculado desde el principio para que dé el resultado deseado. Es como si yo digo, este coche lo ha diseñado alguien, y alguien me dice, no, el coche que lo va a diseñar nadie. Es una fábrica automatizada completamente donde los robots fabrican coches. No hay ninguna persona que lo haya diseñado. Y yo te digo, pero alma de cántaro, si hay una fábrica tremendamente bien diseñada, automatizada para crear coches, mejor me lo pones, porque no solamente es que hay una persona que diseña un coche, sino que tiene que haber una mente estupenda que tiene que haber diseñado el mecanismo de cada una de las máquinas y de toda la fábrica automatizada. O sea, si tú me dices, no, Dios no nos creó porque podemos ser el fruto de un proceso evolutivo. Y la gente piensa, un proceso al azar. Y yo digo, ya te digo yo que no. O sea, tiene que estar tan milimétricamente calculado para que funcionen las cosas bien, bueno, milimétricamente. La naturaleza no es como una máquina, si no sería un castillo de naipes también. Tienen unos márgenes de error y unas cosas, pero con esa capacidad precisamente de adaptabilidad y de ajuste a las necesidades que más bien apunta a un diseño, a un creador. Y Denton va un poquito por este camino, sin llegar a ser cristiano, pero plantea un poquito esta idea. Él habla incluso de que el ojo habría tenido señales de preadaptación antes incluso de aparecer el ser humano. Tiene algunas ideas interesantes. Así que, bueno, si alguien quiere leer a Denton, pues genial. Muy interesante. Voy a hacerte una pregunta que hace aquí un espectador en TikTok y una última, ¿vale? Esta que es un poco más técnica y la última que habla sobre Jesús, ¿vale? Pero esta técnica dice Progresito, ¿qué opina del esencialismo empírico desde la clasificación de las especies? Me lo traduce, esencialismo empírico desde... no he entendido bien la pregunta. Bueno, quizá tiene que formularla de un modo...
Ha dicho... Quiere decir, Sí. no entiendo, el término se refiere a la idea de que solamente lo reproducible en laboratorio es lo aceptable. ¿Esa es un poco la idea? Porque, Bueno, pues ahí Progresito tiene que explicarse mejor, el que nos cuente. sí, Y perdón si Peter empezaba. no, yo creo que es bueno explicarse. Dice Progresito, si las especies tienen una esencia. La especie tiene una esencia. A ver, el término de definición de especie es justamente un tema que trae de cabeza ya a los biólogos y sobre todo a los de taxonomía, porque ¿cómo definimos especie? Normalmente aquellos individuos pueden reproducirse entre sí, también que tienen proximidad genética, ciertos rasgos característicos comunes y demás. Si por esencia entendemos los rasgos que los definimos, pero es que es un término cambiante, o sea, yo no usaría el término esencia, para hablar de especie, no usaría el término esencia. Es uno de los conflictos incluso que creo que tiene el creacionismo también, terminar de definir a qué se refieren, si creen que Dios crea directamente por separado distintas especies, a qué se refieren, porque hablamos a nivel más bien taxonómico de género, o de orden, o de familia. Definir a veces lo que es la especie... es elástico. Yo no hablaría de una esencia. Como dice aquí otro espectador, dice Miguel Cortés, la pregunta es enrevesada un pelín, ¿no? Quizás el término del uso de la palabra esencia es muy filosófico también, ¿no? Y eso puede dar pie a la confusión, ¿no? Estaca, 1967, dice de la evolución humana hay hasta ADN, mitocondriales que lo demuestran, más de 6.000 fósiles homínidos, pruebas de que hacían fuego, herramientas de piedra, pintura. Perfecto. Y una última pregunta, ¿vale? Que dice Wilson Daniel, cuando Jesús sanó la vista del ciego, tomó tierra y escupió. ¿No es una referencia de cómo formó al hombre con sus manos? Yo creo que sí hay una referencia a lo que dice el Génesis, pero no me atrevería a decir que sea esencial creer eso. O sea, se puede ver, es una posible interpretación. Jesús usa barro y demuestra en ese sentido su divinidad, su poder creador. Está haciendo como Dios en Génesis 1, o bueno, Génesis 2, mejor dicho, al detalle el tema del barro. Se puede ver, hay algunas referencias que son intencionadas, hay otras que tenemos que tener cuidado de no sobreinterpretar. No hay más comentarios en el Nuevo Testamento sobre eso. Es una interpretación posible, pero bueno, también hay interpretaciones muy interesantes en la resurrección de Jesús, cuando se encuentra con María Magdalena. Juan especifica muy claramente que la tumba está en un huerto, en un jardín. Y el nuevo hombre resucitado se encuentra con una mujer despierta de su sueño, que es la muerte, en un jardín, y inaugura una nueva etapa. Entonces, ¿podemos ver referencias también ahí al Génesis? Pues sí, en la nueva creación, en la resurrección de Cristo. Pero hay algunas cosas que la Biblia específicamente las menciona y las interpreta y otras que no. Creo que es acertado la idea de que puede hacer una alusión a lo que dice el Génesis. Ahora, de ahí, por ejemplo, eso es una posible interpretación, pero de ahí a saltar, por ejemplo, por lo tanto, tiene que ser que Dios esculpió un muñeco de barro específicamente al que dio vida y no puede tener otra explicación, que Dios crea al hombre del polvo de la tierra en el sentido de que usa material orgánico de la tierra en última instancia para llegar a la creación del hombre, ya es otra cuestión. Muy interesante, Emilio. Creo que ha sido fantástico, creo que te explica súper bien y que amplías las preguntas. En fin, yo creo que a mí me ha encantado y espero que a la gente también. Yo os pediría que, por favor, que pongáis un aplauso, por favor, en el chat con el icono de la manita, porque creo que ha sido genial. Emilio, te doy las gracias. La verdad que, ya te digo, me ha encantado. Creo que es de mucha utilidad para las personas. Aclara muchas cosas con rigor teológico y con rigor científico. Emilio, ¿quieres despedirte de nuestra audiencia? Pues encantado y muchísimas gracias. Para mí es una alegría. Creo que incluso hablar de estas cosas ayuda también a aclarar pensamientos de uno. Cuando pones en palabras cosas que llevas tiempo leyendo y alguien dijo que no hay mejor manera de aprender que enseñar. Y creo que todos los que nos embarcamos en la divulgación o en la enseñanza acabamos aprendiendo y recibiendo. Así que encantado de estar contigo, de responder también las preguntas y de interactuar como sea y cuando sea con nuestros amigos.
Emilio, varias personas, MRTDNL5 en Instagram, Progresito en TikTok y varias personas más están preguntando por tus redes sociales. Si pueden seguirte en algún sitio, donde pueden escucharte. Bueno, estoy totalmente pez. Abrí hace tiempo una cuenta en Instagram y no la toco. En Twitter creo que comparto temas de versículos bíblicos, cuidado del medio ambiente y noticia de actualidad, creo. Y entonces no toco tanto esto y no escribo mucho por mí mismo, sino comparto. Y mi cuenta en Facebook me la cerró Mark Zuckerberg cuando todavía no quería la libertad de expresión. Así que estoy... ¿Tu Twitter cómo es? Si quieren buscarte. FB2403. Debería cambiarlo. Creo que va a tocar hacer una nueva cuenta porque esta la hice cuando era un chaval. FB2403. C de casa, B de Barcelona, 2403. Buscad a Emilio Carmona y también desde aquí estoy seguro que queréis decirle que se abra un TikTok y un Instagram para que haga sus vídeos porque son de muchísimo interés. Miguel Cortés dice, una pena que no entre antes. Bueno, este vídeo que no se ha podido emitir por YouTube por un problema técnico, lo tengo grabado y lo subiré a mi YouTube. Si buscáis mi canal de YouTube, si ponéis Filo Palomo, aparecerá con el logo de la paloma y podréis encontrarlo. Así que estará disponible para vuestra grabación. No sé qué ha pasado con el vídeo de Emilio, parece que ha desaparecido. Está aquí de nuevo con nosotros. Así que nos despedimos, Emilio. Un abrazo enorme y quizá podemos vernos en el futuro para otra charla. Chao, chao, Emilio. Cuídate mucho. Chao.